Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. De verdad es para mí un placer estar con ustedes. Gracias por suscribirse al canal, por seguirnos, por compartir y gracias por estar informados. Como siempre, no solamente es informar o dar información a través de estas clases, sino poder darles algunas alternativas para que todos puedan conocer un poquito más a Cristo, y ese es el objetivo de la idea, todos venir a Cristo. Lo que uno aprende, poder compartirlo. Como saben, estamos estudiando este libro, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Es uno de los terceros cánones de la iglesia. Digo tercer canon porque empezamos, no quiere decir que es en ese orden, ¿verdad? Pero hemos empezado con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón. El próximo año veremos lo que es Doctrina y Convenios. Así que esta semana nos corresponde lo que es del 17 de junio al 23 de junio. Como ya saben, para los que nos siguen por primera vez y para los que ya están acostumbrados a seguirnos, estamos guiándonos del manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde el episodio 25 y el día de hoy veremos lo que es Alma, capítulo 8 al capítulo al capítulo 12, perdón, al capítulo 12. Así que es una semana muy bonita, tenemos unos meses más por aprender este libro, por terminar este libro, es un libro extenso, así que espero que nos sigan, espero que puedan disfrutarlo como yo lo hago preparando las clases. El título de la clase del día de hoy es Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Esto es lo que se resalta mucho Alma en sus enseñanzas, siempre lo dice, lo menciona, la redención de Jesús, es decir, liberar al pueblo, es decir, salvar al pueblo. Gracias a la redención es que podemos ser salvos. Obviamente todos, ahí vemos la imagen de Cristo, pues un dibujo, cuando vino a las Américas y obviamente pues la gente lo quería ver, ¿verdad? Conocerlo, verlo, ¿quién no? ¿Quién no? Pero el objetivo de él, el objetivo de la venida fue para redimir, salvar, perdonar al pueblo. Obviamente, si no se iba al abismo, nos íbamos al abismo todos. Muy bien, antes de empezar la clase solamente quería mencionar gracias por suscribirse, y si les agrada pues los videos, denle una manito hacia arriba, y si no les gusta pues también una manito hacia abajo. Aquí hay libertad, como siempre se los digo, siempre hay libertad en poder en estas clases de poder elegir. Algo que la vez pasada les comenté, y es bueno informarlo, porque para que conozcan un poquito. La vez pasada, no sé si la clase pasada o la clase antepasada, comenté de que aquí en Houston hubo un problema. Bueno, vino lo que es un tornado, que son tormentas, y fue un tornado muy fuerte que pasó por la ciudad de Texas, pero más que todo en Houston también nos afectó, bueno, donde yo vivo, la zona, estuvimos varios días sin luz. Y obviamente pues fue difícil para las empresas, para los hogares estar sin luz, sin energía eléctrica. Felizmente que sí con agua. Y fue algo curioso, les comento, porque a la semana siguiente, en un domingo, en la iglesia, al barrio al cual asisto, que también, bueno, el barrio tenía luz, pero muchos de los que asistimos ahí no habíamos tenido luz. Yo pensé que era quinto domingo, no fue quinto domingo, simplemente dijeron, ¿saben qué, hermanos? El día de hoy no vamos a tener segunda hora, sino que lo vamos a tener todos juntos en el salón cultural, ¿no? Donde se reúnen generalmente todas las capillas, es lo mismo, el salón cultural o el de amenidades o de actividades es el más grande, entonces ahí nos juntamos, y fue para que los hermanos nos puedan comentar. Hubieron dos hermanos, uno que era jefe de los bomberos, que es miembro de la iglesia, empezó a conversar, y luego fue un electricista o alguien que conoce un poco de electricidad acerca de generadores, de cómo tenemos que estar preparados, de la preparación que uno debe tener. Algo que ya conocemos muchos, ¿verdad? Pero es bueno. Me gustó porque veo que la iglesia es una iglesia participativa. Es una iglesia que se pone rápido las pilas. O sea, eso es la iglesia. Y lo digo, por cuanto hay cosas buenísimas que resaltar, pues hay que hacerlas. Si, hermano, estás pasando por tu lugar, por tu ciudad, pasa algún desastre, o va a pasar, o ya llega, o qué sé yo,
no te reúnas, o sea, solamente, a lo que yo voy es, no nos reunamos solamente a conocer el Evangelio. El Evangelio es muy bueno, es importante, pero también la vida es importante. Entonces, de nada sirve una clase, tener una clase si es que uno no está preparado, pues, ¿no? Para que viene un desastre de la naturaleza o algo que pueda ocurrir. En muchos lugares que yo conozco pasan terremotos, temblores, etcétera, o huracanes, o a veces pasan, pues, otros lugares pasan por derrumbes. Entonces hay que prepararnos. Y si nosotros cogemos, ¿por qué? Porque en esa localidad la mayoría va a pasar por esas dificultades, pues entonces cojo una hora para prevenir, para ver, para quedar con el barrio, cómo podemos hacer. Me pareció a mí bonito, me pareció interesante y se los comparto para tener algunas ideas, ¿verdad? No todo hay que ser cuadriculados en el sentido de decir, no, no, hermano, eso no puede hablar. ¿Por qué? Porque toca la clase. No, no, no es así. No es así. Ese momento se suspendió la clase. Creo que tocaba la clase del sacerdocio, me parece. Y la sociedad de socorro, entonces dijeron, no, todos unidos, vamos ahí, y empezaron a hablar. A mí me gustó, viendo que se vienen más tormentas, entonces para que nos preparemos, para que tengamos alimentos, etcétera, ¿verdad? Y cómo ver la parte eléctrica también. Me gustó que en ese aspecto el barrio esté pues en sintonía, ¿verdad? Con lo que pasa, porque nos puede volver a suceder y uno tiene que estar preparado. Les quería comentar porque si ustedes pasan por lo mismo en sus barrios, ya sepan qué hacer. Hoy veremos, antes que eso, quería comentarles que el día de hoy no va a haber la clase de lo que es la conferencia general. Como saben, he estado tratando algunos temas, algunos mensajes en orden. Por si acaso, no es que ya no lo voy a hacer, sino que esta clase es un poco extensa, por lo tanto lo voy a omitir, ya que aparte estamos un poquito adelantados, entonces la próxima semana continuamos, ¿ok? Y así ya lo había dicho, así que tranquilo nomás, no se sientan mal por eso, porque sí lo vamos a volver a hacer. Hoy veremos 9 hojas aproximadamente, el capítulo 8 al capítulo 12. Son 5 capítulos para leer en la semana, así que quizás sea mucho 9 hojas, pero sí se puede hacer, ¿no? Ahí he tratado de poner las hojas que vamos a leer el día de hoy, los que llevan pues sus libros de mormones antiguos, que son los escritos, porque la mayoría ahora ya lo ven en el teléfono y obviamente pues es difícil calcular las hojas, pero en realidad son 9 hojas escritas que tendríamos que leer para esta semana. La semana pasada nos quedamos que Alma predica el evangelio tanto a Zarahemla, que los exhorta a arrepentirse, y luego fue a predicar el evangelio ¿a dónde? A Gedeón, un pueblo muy diferente a Zarahemla, ¿verdad? Porque estaban cumpliendo los mandamientos. Mientras Zarahemla no cumplía los mandamientos, Gedeón sí cumplía los mandamientos, pero también les predica el evangelio. Entonces aprendimos que todos necesitamos arrepentirnos, unos más que otros, eso sí es verdad, pero al final todos todos necesitamos eso. Como dice el dicho, ¿qué dice el dicho? No me juzgues por pecar diferente a ti, ¿verdad? Eso es. Aquí vemos un mapa más o menos en la actualidad, pero obviamente que a la ciudad de ahora en la actualidad, que lo ponen ahí en el mapa de Google Maps, lo han tratado de poner las ciudades donde hubieran quedado. Ahí vemos a Zarahemla y obviamente el historiador o resumidor mormón termina de citar el sermón que Alma pronunció al pueblo de Gedeón. Para que tengamos una idea, ahí está Gedeón, ¿no? Mientras está al lado derecho, Zarahemla está a la parte izquierda, más o menos, ¿no? Lo han tratado pues de decir en base a lo que se menciona en el libro de Mormón. Los historiadores han señalado que así sería más o menos. Ahora Mormón da un preludio, como siempre, menciona los acontecimientos para que nosotros lo podamos entender. El versículo 1, Mormón nos cuenta que Alma regresa de su peregrinación para descansar. Dice ahí lo que se está marcando el versículo 1. Aunque no se crea, y eso a veces no se entiende muy bien, pero aunque no se crea, la prédica del evangelio, ¿no? Déjenme decirles, o estar en la parte espiritual cansa. Sí, así como lo escuchan, cansa. Y cansa bastante, ¿eh? Un misionero que camina visitando y predicando el evangelio llega muy cansado a la casa, ¿no? A su casa,
donde reside, llega agotado. Un líder que también está viendo la parte espiritual del barrio, dando entrevistas, dando clases o compartiendo mensajes, llega a su casa cansado. Eso es normal, eso pasa muchas veces. Entonces hay que entender que la parte espiritual también cansa, tan igual como la parte física. Pareciera que el espíritu roba, que roba la parte o la energía de los músculos o la energía de la parte física, porque el ser humano se cansa. Déjenme decirles que sí. Alma va y predica en la ciudad de Melec y es bien recibido teniendo muchos bautizos, dice el versículo 4. Mormón no pone nada más, no sabemos por qué no incluyó el sermón citado, pues en Melec no lo dice, no lo menciona. La única información que tenemos es que enseñó y muchos fueron bautizados, dice el versículo 5. De Melec, que está Alma, viaja a Amonía. Perdón. De Melec, Alma viaja a Amonía. Mormón dedicará más tiempo a los acontecimientos de Amonía que a cualquiera de los otros sermones que veremos más adelante. Alma le da más importancia a lo que es Amonía, porque ahí está la fuerza, lo importante, ¿verdad? La dificultad que tenía. Alma no tiene el éxito esperado porque el versículo 9 dice que Satanás pues se había apoderado de sus corazones. Eso es lo que dice el versículo 9. Miren, Satanás a toda la ciudad de Amonía dominaba, pues, ¿no? Se había apoderado de sus corazones. A estas alturas de la vida de Alma ya había pasado por varias pruebas. Alma ya era conocido, ya tenía experiencia y conocía al Señor. Alma ya tenía una relación más sólida, un poco más fuerte con el Señor. Sin embargo, en lugar de pedir pues fielmente ayuda en sus esfuerzos misionales, se esfuerza él mismo, se esfuerza mucho en el espíritu hasta el punto de luchar con Dios. Por eso implora en el versículo 10. Esto demuestra su gran preocupación por el bienestar del pueblo. No podía soportar que ningún alma alguna pues pereciera, ¿no? Eso, él había pasado por ese problema, por ese trance, entonces él no quería que los demás pasen por lo mismo. Esa lucha espiritual era necesaria para recuperar los corazones que Satanás tenía. Gran enseñanza, ¿verdad?, que nos da Alma. Luego vamos a ver a los hijos de Mosía también, pero Alma ya nos va enseñando cómo era su ser, su pensar, su sentir. Él había pasado por un dilema y no quería que el resto pase lo mismo. Por eso él se enseña, él se dedica a la prédica del Evangelio. Él no se da por vencido, no dice, bueno, yo ya vine acá, ya les prediqué, ya hice el intento y no quisieron y goodbye, me voy. No, él no es así. Si tú conoces misioneros, y te comento, si tú conoces misioneros que están pasando por esto, menciónales el trabajo de Alma. Si tú conoces, me refiero a misioneros que están un poco bajetones, un poco desanimados, esa es la palabra correcta, desanimados, que se ve que no se le ven animosos con la prédica del Evangelio, enséñales. Diles, menciónale lo que hizo Alma. Diles esta historia. ¿Qué hizo Alma? Él trabajó y luego pidió ayuda al Señor. No se rindió. Hay lugares o zonas, y eso hay que saberlo, que la gente, por cierto, no quiere aceptar el Evangelio. A veces sucede. Hay algunos barrios que son muy duros en aceptar el Evangelio. Me refiero a los barrios donde uno pertenece y obviamente pues la gente que no es miembro se vuelve dura, no quiere aceptar el Evangelio. Hay algunos barrios que son muy duros en aceptarlo. Uno de repente, pues no, hermano, no es así. No, uno no se da cuenta. ¿Y saben quién se da cuenta? El misionero, porque llega pues y percibe. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Servicio. No queda otra. Hay que hacer servicio. Una hermana, por ejemplo, les comento, una hermana tenía una tienda que vendía, ¿verdad? Vendía una tienda de casa, pues, ¿no? Ahí vendía y los domingos también se vendía más, pues, ¿no? Ella era esposa de un líder y pues el líder asistía con sus hijos y la hermana no asistía. Los misioneros siempre lo visitaban y le decían que vuelva, hasta que llegó una pareja de misioneros y solamente le ayudaba a la hermana. Y no le decían que vuelva a la iglesia.
Otro día volvían y la ayudaban. Y así pasó, buen tiempo, ¿ah? Y la ayudaban y conversaban. Y la hermana, de la noche a la mañana, volvió a la iglesia. Así como lo escuchan, volvió a la iglesia. La hermana luego dijo, yo volví por el compromiso más que por palabras. Estaba comprometida al servicio que me habían dado, dijo. Imagínense, servicio. En lugar de que el poder de las oraciones de Alma vuelva a los corazones del pueblo hacia Dios, no lo hacen. Declaran que no tienen motivos para escuchar a Alma. En el versículo 11, ellos fueron claros con Alma. No creemos en sus tradiciones, le dicen en el versículo 11. Y como ya no eres nuestro líder, por si acaso, ¿verdad? Ya no eras el líder, ahora ya no lo eres, entonces podemos decirte que no queremos oírte, le dice el versículo 12. El versículo 13 añade algo más. Lo ultrajan, lo golpean, lo escupen y lo echaron, es decir, lo botaron de la ciudad. Oh, Alma, estarás acordándote de cómo eras tú cuando perseguías con los hijos de Mosía, ¿verdad? Mira, ahora le dan su propia medicina. ¿Se acuerdan cuando Alma, pues, y los hijos de Mosía hacían lo mismo en Zarahemla? Pues ahora le toca a él. La prédica no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tiene sus experiencias maravillosas, pues. Y de eso uno aprende. Al no querer Alma, tristemente, se va. Se retira pues de Amonía. Se va ¿a dónde? A Aarón. En ese estado se le aparece mientras él se está yendo. Me causa gracia porque ahorita van a ver la parte jocosa para mí. En ese estado se le aparece pues un ángel diciéndole que aunque sentía que había fracasado en Amonía, todavía tenía grandes motivos para regocijarse. El ángel le indica que fue él quien también se le apareció a Alma mientras estaba en un camino muy diferente con un propósito muy diferente, ¿recuerdan? En ese momento debe haber sentido miedo Alma, ¿verdad? Otra vez tú, ¿qué hice ahora? El ángel que se le apareció y lo hizo estremecer, que hasta lo recordaba en todo momento Alma, se le vuelve a aparecer. ¿No? Imagínense la cara que Alma le habrá dicho al ángel, otra vez tú, no pues, si estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas. A ver, dime ángel, mira que estoy mal, estoy triste, no te me aparezcas pues de esa manera, estoy con dolor de cabeza, me han echado de Amonía y ahora te apareces tú, ¿me vas a maltratar? Yo supongo que eso pensó Alma. La cabeza me va a reventar, amigo, le habrá dicho, ¿verdad? La última vez que tú te apareciste, mi cabeza reventó por mis pecados, ahora va a reventar por mi tristeza, pues le habrá dicho, ¿no? Esto es una migraña, eso es migraña. Una migraña que se volverá famosa, porque en ese tiempo no había migraña, ahora hay migraña, pues a partir del 2000, ¿no? A partir del año 2000, más o menos, ya ha existido la migraña, antes no había. Entonces, Alma tenía una migraña, parece. Tranquilo, Alma, le dijo el ángel. Esta vez es para bendecirte. Cómo habrá respirado Alma. Esa aparición alteró la vida de Alma y ahora ese mensajero le dice a Alma que ha tenido éxito. Se le llama a Alma a regresar a Amonía, le dice, date la vuelta, regresa y vas a declarar, a menos que se arrepientan, que ellos serán destruidos. Qué terrible. Eso lo dice el versículo 16. ¿Eh? Qué terrible. Se arrepientan y son salvos. Si no se arrepientan, son destruidos. Terrible, terrible. Recordando un poco, Alma padre fue convertido por un profeta. Recordemos al papá de Alma, él fue convertido por un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Abinadí, que había intentado predicar, pero fue rechazado también Abinadí por el pueblo de Lehi Nefi. El Señor le dijo a Abinadí que regresara, ¿se acuerdan? Él se va y le dice, regresa. ¿Y qué? Vas a regresar y predicas. ¿Y cómo va él? Disfrazado, ¿se acuerdan? No se especificó que Abinadí predicara destrucción. Eso sí, no le dijeron que predique destrucción, pero sí se profetizó la muerte venidera del rey Noé y la esclavitud del pueblo. Por lo tanto, hay una historia parecida en la historia de Alma papá con el
el hijo, con alma e hijo, en amonía. El rechazo similar de Abinadí y el llamado a regresar convirtieron al papá de Alma. Quizás ese sea el mensaje para alma e hijo, que tal vez no cambie el rumbo profetizado porque logrará importantes conversos. Tanto papá como hijo tienen casi la misma experiencia con diferentes pueblos, obviamente. El versículo 16 es claro: si no se arrepienten, serán destruidos. Lo bueno de tener las escrituras es saber lo que pasó. ¿Pasó o no pasó esto? En Alma capítulo 16, avanzas un poquito más adelante, en Alma capítulo 16, versículo 2, nos dice que sí fueron destruidos. Lo dicho por los profetas sí se cumple. ¿Dudas todavía, mi amigo? Tengamos cuidado, no dudes. El versículo 18, ni modo, no le quedó otra alternativa a Alma que regresar. Pues bueno, habrá regresado de mala gana, ¿verdad? Desanimado, pero no le quedaba otra, o el ángel se le aparecía nuevamente. Así que dice, se volvió prestamente, o sea, rápido. Parece que le tenía miedo al ángel. Es decir, veloz, rápido regresó. No se puso a quejar o discutir con el ángel. Obediencia rápida, nada de mala gana. Los siguientes 3 versículos nos presentan aquí a un personaje. Ese personaje se llama Amulek. Amulek. Alma entra en la ciudad, en el regreso, en la ciudad hostil, y entendemos que Jehová lo guió hasta la persona que Alma necesitaba conocer. ¿Quién era? Amulek. Cuando se le pide hospitalidad, Amulek responde: soy un nefita. ¿Por qué? Esta fue la declaración de Amulek de que creía en la región de los nefitas en contraposición a la orden más dominante de los neores presentes en Amonía. Aprenderemos que Amulek no siempre ha sido un nefita fiel, por cierto, pero en ese momento sí lo es, y ha recibido una visión que le informa que se encontraría con un profeta de Dios y debería tomarlo él en su casa bajo cuidado. Amulek se convierte en un predicador poderoso junto a otro ex apóstata arrepentido que viene a ser pues Alma hijo. O sea, los dos eran apóstatas. Bueno, Amulek era un hombre que no era fiel al evangelio, no nos dice más, y Alma, quien ya se había convertido. Ambos se unen, pues, ¿no? Ya con vidas diferentes. Alma hijo, ¿verdad? Diferente, y Amulek ya también una persona que a través de la visita de un ángel ha cambiado. Amulek era un hombre rico, importante, y fue bendecido con muchos parientes. Luego veremos que deja sus riquezas por la prédica del evangelio. Así como lo escucho, deja las riquezas. El versículo 26 nos dice que el hambre que tenía Alma era producto del ayuno que había hecho por muchos días. ¿Quieres saber... Tú que me estás escuchando, ¿quieres saber cómo ocurren los milagros, mi hermano? Ya lo dice Alma. Ayunó. En este caso, por muchos días. Es una respuesta que no hay pierde. El ayuno. Sabiendo el enemigo que Alma había vuelto y que ya tenía uno que era Amulek, entonces el versículo 28 dice que el pueblo se envileció, se puso peor, más en sus iniquidades, es decir, que se volvió peor. Satanás no iba a dejar que la prédica sea fácil y sencilla y sean convertidos al evangelio. Eso no lo iba a permitir, pues Satanás, ¿no? Obviamente quería que obviamente todos sigan igual. Entonces él lo que hace es envilecer más a la gente para que estén atentos a la misión de Alma y de Amulek que iban a empezar a predicarles. Después de haber comido, obviamente, supuestos deliciosos potajes nefitas, Alma y Amulek ya habían preparado su estrategia de prédica. El versículo 27 dice que pasó muchos días, tenía que capacitar a Amulek. No es cuestión de salir y hablar, el evangelio tiene formas, eso hay que recordarlo. Y los misioneros lo saben muy bien, pues no es cuestión de ya vamos y predicamos. ¿Qué predicas? El Espíritu les acompañaría
Así que no era necesario que vaya pues al MTC o al CCM, ¿no? Como le llaman en español. No. Ahí Alma nomás lo capacita a Amulek. La preparación para los sermones está casi completa, lo que queda es el mandato de comenzar a predicar. Se reitera el mandamiento de predicar el evangelio o la destrucción venidera. ¿Se arrepiente o ahorita viene el juicio sobre ustedes, la destrucción? También se ordena que Amulek vaya con Alma. Por lo tanto, el Señor proporciona a Alma el segundo testimonio que será necesario para impartir justicia divina, pues, a un pueblo en caso de que no se arrepienta, ¿verdad? Es decir, que el pueblo no tendrá excusas si son destruidos. Ellos no irían a decir, pues, como se escucha a veces, no me dijeron, no escuché. No, yo no sé nada. No. Sí sabes, sí escuchaste. Así que no hay excusas. Mormón revela parte del final de la historia al indicar que si bien Alma y Amulek podrían ser encarcelados, no podrían ser confinados ni asesinados. Esos eventos los veremos en los siguientes capítulos, pues. Llegamos al capítulo 9. En el capítulo 9 se pone fascinante la historia. Ahora veremos al par de misioneros en Amonía. Ya hay 2 misioneros, ya por lo menos Alma ya va a decir, aunque sea uno, ¿verdad? Aunque él no lo convirtió, pero bueno, pues le está enseñando, le está predicando. Jehová le ordenó a Alma que se llevara a Amulek cuando fuera a predicar. Por supuesto que lo hizo, pero ¿por qué se le pidió que llevara a Amulek? Es la pregunta. El versículo 2 lo dice. La respuesta será que no tendrán que creerle a un solo hombre, porque no creemos en el testimonio de un hombre, dice el versículo 2. Bueno, ahora habrá 2 testigos, pues. Dios ya había preparado la respuesta perfecta para lo que Dios sabía que sería el argumento principal que el pueblo presentaría. Es decir, no un testigo, sino 2. En el versículo 4, el pueblo dice, no creeremos en tus palabras. Esto no es una pregunta, sino más bien una declaración de que no creerán en la profecía de Alma. Es decir, que Alma y Amulek se presentaron ante una multitud en esta ciudad inicua y casi de inmediato se encontraron en medio de una oposición fuerte y amarga. ¿Cómo enseñar un pueblo así? Es la pregunta entonces. Ya estaban a punto de detener a Alma, dice el versículo 7, pero los resiste con intrepidez. Y Alma, muy osado al ver que el pueblo está muy inicuo, hace alusión a ley en Jerusalén. Les recuerda ley. Alma lo que hace es comparar a Ley, que enfrentó lo mismo en Jerusalén. Ley predicó a un pueblo de Jerusalén que tampoco creía en las palabras en las palabras de los profetas de que su gran ciudad pues podría ser destruida. El paralelo continúa cuando encontramos que, al igual que Jerusalén, Amonía fue efectivamente destruida. Igualito, no creen, los destruye. Interesante. Alma todavía no había entregado su mensaje, así que no podían detenerlo. Alma les habla de la oscuridad, les habla de la esclavitud que habían hecho sus padres, tanto en Jerusalén, que por eso fueron sacados de ahí. En el versículo 10 les dice que ya se han olvidado de cuántas veces Jehová libró de la esclavitud a nuestros padres, les dice en el versículo 10. Alma señala muchas veces que los nefitas han estado cerca de la destrucción. Les dice, los nefitas han estado cerca de la destrucción, pero fueron liberados, ¿por quién? Por el poder de Jehová. La cuestión es que ahora se enfrentan a una situación similar, igual. Están destinados a la destrucción, pero mediante el arrepentimiento podrían evitarla, dice el versículo 12. Alma lo que dice en resumen es, prosperarán sobre la base de principios de rectitud, y también cita explícitamente, por cuanto no guardéis mis mandamientos, seréis separados de la presencia del Señor, dice el versículo 13. Alma los compara con los lamanitas que ya han pasado por esto en el versículo 14. Al parecer el pueblo sigue sin inmutarse, no quiere cambiar, y les dice que será más tolerable para los lamanitas que para ellos si siguen así.
¿no? Y eso debe haberles dolido, ¿ah? Que digan, hey, tu enemigo va a ser mejor, ellos sí van a ser y ustedes no. Wow, eso no duele, eso no gusta escuchar, pues, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la justicia de Dios es que Él nos juzgará según la cantidad de luz, verdad y conocimiento. A través de la luz, la verdad, el conocimiento que tuvimos el privilegio de recibir en la mortalidad. Esta es la diferencia principal entre los lamanitas y los nefitas. Los lamanitas ignoraban, obviamente, que no sabían, ignoraban a Dios debido a las transgresiones de sus padres, los lamanitas. Y los nefitas se rebelaron después de haber recibido tanta luz y tanto conocimiento del Señor su Dios. Por ello sus castigos, pues, son más severos. Alma, al darse cuenta que el pueblo sigue en no querer cambiar y ver que la gente había dicho que no creían que su ciudad pudiera ser destruida en un día, Alma expone sus pecados que justificarían la invocación del aspecto negativo. Había comenzado su discurso hablando de que Jehová salvaría a su pueblo. Alma está indicando que Jehová no los protegerá. ¡Wow! ¡Qué terrible escuchar eso! Aunque Alma no había declarado previamente cómo sería destruida la ciudad, en los versículos 18 y 19 parece prometer que será a manos de los lamanitas. De hecho, eso es exactamente lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque obviamente ya nosotros lo vemos en los versículos siguientes, en los siguientes capítulos, cómo fue destruido Alma. ¿Cómo fue destruido? No Alma, sino cómo fue destruido a través de la palabra de Alma el pueblo de Amonía. Alma está usando todos sus recursos de predicador, toda su fuerza lo está usando, los ha hundido al pueblo y ahora también los levanta. En el versículo 20, ustedes han sido un pueblo altamente favorecido, le dice en el versículo 20. No eran cualquiera, ustedes no son cualquiera prácticamente, les dice, y era verdad, conocían el Evangelio. En este año, ¿quién podría decir lo mismo? Es la pregunta. Nosotros que estamos escuchando el mensaje ahorita, ¿podríamos decir lo mismo? Que hemos sido y somos altamente favorecidos del Señor. Si hay algún pueblo en la historia del mundo que haya tenido tanta luz y conocimiento como los nefitas, somos nosotros los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, Alma menciona todos los beneficios que han tenido los nefitas, que han tenido los del pueblo de Amonía. Ante tantos beneficios tendría un pecado mayor ante los lamanitas que nunca habían tenido esas ventajas. Así menciona el versículo 23 que se está marcando. En el versículo 24, Alma proclama por tercera vez que, a menos que el pueblo de Amonía se arrepienta, será completamente destruido. Y algo más, creo que este es un versículo detonante para la gente que lo estaba escuchando, porque les dice que las promesas de ellos serán para los lamanitas. ¿Te imaginas oír eso? Debe haber sido doloroso, pues un versículo duro. ¿Cuándo fue la última vez que hemos oído un discurso duro, un mensaje duro, un testimonio duro, donde se nos diga que seremos destruidos si no nos arrepentimos? ¿Hemos escuchado eso? Jehová en su misericordia le está dando otra oportunidad de arrepentirse al pueblo. Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Las veces que nuestro Señor nos da la oportunidad de enmendar nuestras vidas, de cambiar, de mejorar, de arrepentirnos, de ser otros, de cambiar nuestro corazón. Alma que había hecho o que había pasado por este proceso les exhorta a arrepentirse. Si Alma está con ellos es porque no quiere que sean destruidos. Quiere ayudarlos. A veces tenemos que ver así a los que discursan, los líderes que nos llaman al arrepentimiento. Tenemos que verlos, de repente también son alguien que desea nuestro beneficio, alguien que desea que mejoremos, que cambiemos.
En el versículo 29 les declara que habla por autoridad de un ángel de Dios y siempre les recalca que sus corazones se han endurecido contra la palabra de Dios, dice el versículo 30. Esto hizo que la gente se endureciera. Después de terminar su sermón, es comprensible que la gente se enojara con él. Los han criticado y condenado con bastante severidad, aunque les ofreció arrepentimiento. Gran clave. Gran clave. Esa es una poderosa clave. El pueblo parece no haber creído que necesitaba arrepentimiento, sino más bien deshacerse de Alma. No nos vamos a venir a cambiar, más bien hay que hacer algo. Tramamos y lo matamos a Alma. Eso pedía la gente. Intentan llevárselo, pero no puede. El Señor protege a Alma de tal manera que no los tomen todavía. ¿Por qué? Porque no habían cumplido su misión. Y sean en ellos, el Señor los protege que sean echados en la cárcel, sino que Amulek pueda predicarles. Es la única manera que a Amulek ahora le tocaba predicarles. Así entramos al capítulo 10. Miren, ya estamos en el capítulo 10. ¡Wow! Está emocionante esta historia. Mormón nos dijo que hubo un intento de encarcelar a Alma, por lo que debemos suponer que este sermón tuvo lugar en el momento diferente o tal vez en un lugar diferente. Mormón ahora nos da a Amulek como el segundo testigo, que ya lo habíamos visto, pero Amulek se presenta ante el pueblo y ahora le va a tocar hablar. Aunque el resumen es que él sugiere que él es un hombre a quien la gente debería escuchar, el versículo 3 lo dice, menciona algo que he repetido yo. Ya lo he repetido, pero a veces piden fuentes y obviamente ya llegó el momento de exhibir algunas fuentes. Menciona, por ejemplo, que en América o al continente americano llegó descendientes de la tribu de Manasés, y por parte de Ismael, que eran las esposas de los hijos, eran de la tribu de Efraín. Es decir, que Alma, él quiere predicarles, Amulek quiere predicarles, porque ahora es un segundo testigo, pero el pueblo no colabora. Y eso es complicado cuando no colabora. Ahora, Amulek les dice, miren, yo soy descendiente de Manasés. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, llega la familia de Leí, era descendiente de Manasés, y la familia de Ismael era descendiente de Efraín. Solo a través de Amulek aprendemos que fueron a través de Manasés. No toda la sangre nefita provino de Manasés. José Smith enseñó que en las 116 páginas perdidas se indicó que la genealogía de Ismael era a través de Efraín. Además sabemos que Mulek era de Judá, los mulequitas, por lo tanto entre los nefitas y los lamanitas había descendientes de, tomen nota, ¿qué descendientes? ¿De quiénes eran los tres descendientes? Tomen nota. A ver, los lamanitas, los nefitas y los lamanitas eran descendientes de, entonces vemos que habían llegado Efraín, Manasés y Judá. 3 tribus, 3. El versículo 4 habla de él diciendo soy hombre de no poca reputación, algo que también ya habíamos dicho de Amulek, que es rico, era rico, nos dice el versículo 4. Eso es importante porque él menciona, yo no soy cualquiera, pero su riqueza lo había hecho en base a esfuerzo, por lo tanto, él decía siempre, yo no soy cualquiera, yo soy de buena reputación. El vecino que saluda a todos, por ejemplo, que no pelea, que no hace escándalos, que siempre está disponible para servir, con eso basta. Eso es una buena reputación, ¿verdad? Ahí Alma le dice, pues, ¿qué problemas tú has tenido? Y prácticamente Amulek le dice, ninguno. Por lo tanto, mi reputación es buena y por lo tanto yo les puedo predicar el evangelio. Amulek les dice que es igualito a ellos y por cierto no ha sido tiempo
sino reciente lo dice. Amulek testifica de su compañero Alma, en el versículo 9 lo llama un hombre santo y Amulek lo sabe porque un ángel se lo declaró. Quizás uno diga, pero Amulek recibió la visita de un ángel, pero Alma estaba presente con ellos. Es por eso que Amulek se arrepiente, así que ellos también podían hacer lo mismo. Claro, pues. El versículo 12 dice que el pueblo se asombra al oír a Amulek, porque ya son 2 los que testifican. ¿Cómo la ven? Ahora eran 2 ya los que testifican. Al parecer ya todo el pueblo se enteró de que estos 2 misioneros, obviamente había 2 misioneros, y empiezan a cobrar más significado porque son 2 y no solamente Alma. Así que es momento de poder saber si es verdad o no. Para ellos, los supuestos abogados del pueblo los interrogarán. Amulek declara que este tipo de comportamiento, que este es el tipo de comportamiento el que traerá destrucción, les dice en el versículo 17. Miren, ustedes no me creen a mí, no creen un testigo, luego no se quejen. Eso les está diciendo, ¿no? No se quejen porque va a haber destrucción. Amulek los conocía en realidad, ¿no? En el versículo 6 lo dice. Quizás Alma no los conocía tan bien, pero no los conocía mucho, pero Amulek sí, pues, ¿no? Era su gente. Y si Amulek había logrado muchas riquezas por su industria, quiere decir que conocía a los abogados, porque cuando va creciendo, pues económicamente va conociendo más al mundo. Y estos abogados estaban, pues, donde había dinero, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el motivo. Por ahí viene el motivo. Amulek menciona al famoso rey Mosía en el versículo 19. Una de las advertencias que dijo es que era posible que un pueblo escogiera el mal sobre el bien. Mosía declaró que cuando eso sucediera, el pueblo que había tomado esa decisión estaba maduro para la destrucción, dice el versículo 19. Amulek declara que el pueblo de Amonía se encuentra exactamente en esa posición. Ya está maduro para la destrucción. Han optado por abandonar al pacto protector, les dice. Alma había prometido que vendría la destrucción a menos que se arrepintieran. Y Amulek subraya esta profecía. Aunque el arrepentimiento es posible, las preguntas de los abogados no muestran ningún signo venidero de arrepentimiento. La apostasía amoniaíta o de Amonía era lo suficientemente profunda y había estado en vigor durante suficiente tiempo como para que ella calificara para la destrucción. Amulek declara que ya habría sucedido si no hubiera sido porque había personas. Es interesante esto. Había personas justas orando por ellos. ¿Dice dónde? En el versículo 22 que se está marcando. Y eso a veces uno lo ignora. ¿No? Eso uno lo ignora. A veces pensamos que nos va bien en la vida por uno. No, mi amigo. A veces te va bien en la vida por la oración de tu esposa, por la oración de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana. Al país le va bien a pesar, o en la ciudad le va bien a pesar de que vemos tanta iniquidad. Sí, porque todavía hay justos que oran por la ciudad. Estoy poniendo ejemplos. Entonces, en este caso, ¿por qué no habían sido destruidos? Justamente porque habían personas justas. Ese es el tema. Había personas justas. Por lo tanto, el tiempo está pronto, está cerca, a menos que os arrepintáis. Se le está dando su última oportunidad. No hay más oportunidades, dice el versículo 23. Es terrible lo que vive el pueblo de Amonía. El tiempo, el reloj del tiempo va avanzando. Pero ante tanto mensaje es comprensible que la gente esté enojada, dice el versículo 24. A ninguno de nosotros le gusta que nos llamen públicamente por nuestras transgresiones. A nadie, ¿verdad? Entonces, ¿hizo bien o no hizo bien Alma y Amulek? ¿Qué opina? Era la única manera. Esa es la respuesta. Era la única manera. No había otra manera, pues, de poderles exhortar al pueblo. En estos tiempos no se puede hablar así. Hay que tener cuidado. No son formas, no es la manera correcta. No vas a ver a unos misioneros en medio de la calle, por ejemplo, exhortando de esa manera. ¿Por qué? Hermano, así deberían hacerlo, podemos decir. Porque estamos en pecado, porque también nos parecemos a ellos. No, pues, no, unos misioneros no pueden estar predicando de esa manera.
Así no se predica el Evangelio. Así no se llega a las personas, al corazón de las personas. Entonces hay que tener cuidado. No pidamos que los misioneros hagan eso. Okay, bueno, yo creo que hay libertad, pero no deben hacerlo. Así de simple. Y dirían, estos están locos. Pues imagínense que nosotros, los misioneros, los miembros de la iglesia, estuviéramos así, nos van a decir que están tan locos que tienen. Y cuando los misioneros toquen sus puertas, van a decir, a ver, ¿de qué iglesia? Ah, ustedes son los locos que están ahí. No, gracias. Sería peor. Sería un rechazo total, porque nadie quisiera pertenecer pues a una iglesia de locos, ¿no? Hace años, por ejemplo, para que tengan una idea, hace años unos misioneros sacaron una mesa a la calle y pusieron sus láminas en la pared, una forma para poder enseñar, por llamar la atención. Todos los que pasarían por ahí verían y si estaban interesados les preguntarían. Yo pasé en mi auto y lo vi rápido. Me pareció interesante el pensamiento, ¿no? Dije, interesante. Luego de unas horas yo regresé y vi que el sol ya les caía directo a ellos y tenían bastante agua. Eso me llamó la atención porque bajo la mesa se veía el agua que tenían ahí, bastante agua. Entonces, por el calor que hacía. Entonces la gente que pasaba por ahí, miren lo curioso, la gente que pasaba por ahí se detenía, sí, pero para darles agua a los misioneros. La gente, en lugar de interesarles en el mensaje, se apiadaron pues de ellos y les daban agua. Conclusión, ¿dio o no dio resultado el mensaje? No dio resultado, pues, ¿no? Sintieron lástima por los misioneros y se detenían de esa manera. No para que les prediquen, no, otro día les decían la gente. Tomen su botella con agua, imagínense. Volviendo a la historia, lo que hacían Alma y Amulek era la única manera de poder exhortar al pueblo. Y obvio que el pueblo estaba irritado por oír eso. El pueblo astuto les dice que ellos obedecen las leyes y sus líderes, las leyes que habían dado el rey Mosía y sus líderes que ellos habían elegido como había mandado el rey Mosía, pues a lo que Amulek les aclara que las leyes están bien en el versículo 26. Amulek declara que el problema no está en las leyes, sino en las personas. Les aclara eso. Está en las personas que ocupan los cargos importantes. La voz del pueblo había elegido a la gente injusta, dice el versículo 27. Obvio que los que han elegido a esos abogados inicuos son los que ahora protestan, pues, ¿no? Y lo llaman a Amulek el hijo del diablo. Imagínense cómo lo llamaron a Amulek. Wow, el hijo del diablo. Esto siempre pasa, la gente elige y pasa el tiempo, ¿verdad? Eso nos damos cuenta, siempre ha sucedido. La gente elige a los gobernantes, a las autoridades. Pasa el tiempo y se ve que el líder es corrupto e inicuo y la gente ya no se acuerda que votó por él. Nadie votó por él, ¿no? Eso pasa siempre. Eso nos pasa también en la actualidad. Pues elegimos gobernantes y luego se muestran que son corruptos y ya no nos acordamos de ellos, ¿verdad? No nos acordamos que nosotros mismos los elegimos. Por ahora el pueblo está viendo cómo supuestamente critican a sus abogados y jueces, dice el versículo 29, y como siempre les dicen que se acuerden de esto en el versículo 30, porque seguro que algo están tramando, el negocio se les viene abajo y tiene que pasar esto porque el pueblo despierta y los abogados pues se quedan sin trabajo, ¿eh? ¿Y quién va a querer perder su trabajo? Siempre es así. ¿Qué hacer cuando el pueblo le están haciendo abrir los ojos porque sus líderes los han engañado? ¿Qué opina? Bueno, lo de siempre pues. Aparece el supuesto líder. Mormón lo presenta como Sesrom en el versículo 31 y dice que el objetivo de los abogados es el lucro. Y obvio que tenían pues que esos abogados defender su sueldo. Así termina el capítulo 10. Y empezamos el capítulo 11. Estamos viendo la historia entre Amulek, Alma y ahora, ¿quién entra? Sesrom. Y Mormón lo corta para explicar el sistema monetario. Corta la historia que estamos viendo, que se está poniendo interesante entre estas discusiones que está viendo. Y Mormón hace un alto. Mormón comienza a explicar el sistema monetario. Porque si no, no vamos a seguir entendiendo. Mormón comienza con una explicación de los salarios de los jueces.
Qué curioso, ¿verdad? Mormón es tan detallista que obviamente hizo bien su trabajo, un gran trabajo que hizo el recopilar información de las planchas para que nosotros lo podamos entender. Ahora, ¿por qué Mormón se toma tiempo para explicar el sistema monetario de los nefitas? Nos podríamos preguntar. La única razón aparente para que conozcamos su sistema monetario es darnos un marco de referencia de cuán grande es el soborno que Sesrón ofrece a Mulek en el versículo 22. El negocio se les iba de las manos a los abogados, o sea, lo estaban perdiendo. ¿Qué tenían que hacer? Lo que ellos dominaban, pues, el soborno. Sesrón soborna a Mulek en el versículo 22. Le ofrece 6 ontíes de plata. Se niega al ser supremo, si es que él niega al ser supremo, le darían esos 6 ontíes. ¿Y cuánto es eso? A sacar cuentas, a ver, calculador en mano, el soborno de Sesrón de 6 ontíes equivale a 42 días de salario de un juez o medidas o 42 medidas de cebada, es decir, sueldo y medio más o menos, sueldo y medio más o menos que les dan, le iba a dar el abogado a Mulek y a Sesrón si es que negaba. Imagínense, si es que negaban al ser supremo que ellos estaban profetizando. Alma y Amulek estaban predicando el arrepentimiento y Sesrón ofreció el soborno como una forma rápida pues de poner fin ya. Esto se tranquiliza así. Aquí hay dinero, mira, me lo niegas, toma el dinero y ya, chao. Eso es lo que pensaba. Si Amulek hubiera aceptado, Sesrón podría decir que no eran sinceros y por lo tanto no necesitaban ser escuchados. Ante la negativa tuvo que pasar a las preguntas entonces Sesrón. Ahora, Sesrón, muy astuto, desafía a Alma y a Mulek porque sabe que si los derrota, obvio que sus bonos van a aumentar y sería más famoso y tendría más dinero. Ahorita está siendo muy famoso en este momento Sesrón, porque está siendo conocido, va a pasar a la historia con su nombre, todo por estar en contra. Pero veremos. Ahora, una vez que los desafía, les dice obviamente que iban a tener más dinero. Si es que te has olvidado, te lo recordaré. Lo que está haciendo Sesrón, por cierto, es superchería sacerdotal, queriendo obtener dinero por el evangelio. Es verdad que ofrece dinero como soborno, pensando que así lograría su propósito. No olvides que alguien que practica la superchería sacerdotal siempre está viendo su beneficio personal. No olvides también que alguien que soborna es porque recibe soborno. Eso lo debemos tener en cuenta. Si yo voy y trato de sobornar, yo también, y la persona cae en el soborno, yo también soy sobornado. Eso quiere decir eso. El soborno es muy común en nuestros países latinos, ¿verdad? Algunos le llaman la mordida, pues, pero es lo mismo. Si tú sobornas, eso tienes que quedarlo claro, si tú sobornas a otra persona, es porque te soborna. Si no, ¿por qué aceptarías un soborno? Tengamos cuidado con eso, Tengamos mucho cuidado. Amulek tiene que ser muy estricto con esto y lo dice en el versículo 23. Los justos no ceden a tales tentaciones, dice el versículo 23 que se está marcando. Y no solo eso, sino que le dice a Sesrón que Sesrón sabía que había un Dios, pero lo había cambiado por las riquezas. Ahora su Dios de Sesrón era las riquezas, el lucro. Amulek era rico, no necesitaba el soborno. Pero Sesrón pensaba quizás no estaba muy convertido. Y como había sido Amulek entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había sido rico? Entonces lo tiento por lo que más conoce, pues, y sabe que es complicado obtener el dinero, el lucro, la riqueza. Pero esa tentación para Amulek falla. ¿Por qué? Porque él realmente se ha convertido y no le importa ahora el dinero. Así es. Luego viene el intercambio de preguntas entre Alma y Amulek y Sesrón, entre Amulek y Sesrón, y al leer las preguntas y respuestas podemos ver la teología nefita
que enseñaban y obviamente y en qué creían. No olvidemos que estamos hablando del año 82, por cierto, estamos en el año 82 antes de Cristo. Eso dice que la gente, eso dice en la parte inferior que ustedes están viendo de las escrituras, por lo tanto es Jehová el Dios del pueblo nefita, el mismo Jehová de los judíos del antiguo Jerusalén, del Antiguo Testamento. Esto debemos tenerlo clarito. Ahora, Sisrón le pregunta a Dios y Al-Mulek le dice que si hay un Dios verdadero y viviente en el versículo 27 que se está marcando. Sí, le pregunta acerca de ese Dios, una vez más, cuando quieras enseñar el Evangelio hay un orden. Grábate eso, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Si es que estás o quieres enseñar el Evangelio, hay un orden y en el orden es empezar por presentar a Dios, en quien creemos y que muchas veces hay confusión. Ese es el objetivo, presentar a Dios. ¿Ok? Presentar, hay un orden para poderlo presentar, para poder predicar el Evangelio es primero presentar a Dios. Por cierto, esta clase es para extenderla por muchas horas, hay mucho análisis, pero también no voy a poder hacerlos, sino solamente un resumen. La pregunta que hace Sisrón al oír a Mulek es, ¿cómo sabes estas cosas?, le pregunta, y a Mulek le dijo, un ángel me las ha manifestado, es decir, no solamente Alma me ha enseñado, sino un ángel. ¿Qué responderíamos nosotros en la actualidad si nos preguntasen eso? Si alguien nos pregunta, ¿cómo sabes estas cosas? Vamos, mi amigo. Pongámonos a pensar, a ver, ¿qué dirías? ¿Qué responderías? Pongámonos a hacer una introspección. ¿Quién nos ha enseñado todo esto? ¿Por qué defendemos nuestra religión? No vamos a decir, mi papá me ha dicho, mi mamá me ha enseñado. Hermano, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, yo sé porque el Espíritu me lo ha hecho saber. El Espíritu Santo, porque he leído las Escrituras y le he preguntado a Dios si estas cosas son verdaderas. Le he pedido a Dios en mis oraciones y por eso yo las sé. Siempre les digo que cuando lean las Escrituras, pidan a Dios si estas cosas son verdaderas. Pidamos a Dios. Sí, pidamos a Dios para saber si este libro es verdadero y así irán ganando un testimonio poco a poco, y eso es importante para poder testificar así como Amulek. El versículo 32, Sisrón le cambia la pregunta porque seguro que esperaba que Amulek dijera que él que le enseñó estas cosas era Alma, y si decía eso podía atacarlo por ese lado. Sisrón ahora se va por otra parte de la teología nefita. ¿Vendrá el Hijo de Dios? Los nefitas sabían muy bien, o enseñaba, que vendría el Hijo de Dios a la tierra. Esto es más claro en los nefitas que en los judíos. Los judíos había mucha confusión, no se entendía muy bien. Pero en los nefitas no, es bien claro eso. Luego Sisrón quiere confundir al decir si el Hijo de Dios salvará al pueblo en sus pecados. Escúchame bien. Sisrón decía si Dios salvará a su pueblo en sus pecados. Eso lo dice el versículo 34. Por cierto, cuando enseñamos el Evangelio hay que tener cuidado. Parece fácil, y lo es, pero también tiene sus complicaciones. Es por eso que la iglesia recomienda que los misioneros enseñen el Evangelio. Es que hermanito, en mi casa me preguntan, ¿yo qué hago? Tengo que responder. Yo tengo mi hermano, mi hermana que no sabe, entonces yo les voy a enseñar. Yo tengo mi vecino, mi vecina que no sabe, mi amigo del Facebook. Recomienda a los misioneros, mi hermano, que enseñen. Y si quieres aprender, acompaña a los misioneros y vas a ir aprendiendo. Acá Sisrón quiere cambiar la doctrina y lo hace muy sutilmente. Decir que Jesucristo nos salvará en los pecados quiere decir que no debemos arrepentirnos y no debemos cambiar nada. Es decir, para que veamos a la iglesia. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Esa es la pregunta que están haciendo. ¿Para qué? Ya no hay lógica de ir. ¿Para qué escuchamos a los profetas? En otras palabras, ¿para qué vino Alma y Amulek? Si no importa cómo vivamos, porque Cristo vendrá y nos salvará. A todos, no importa lo que hagamos. Es por eso que
Es por eso que Amulek fue claro y le dice que no salvará a su pueblo en sus pecados, dice el versículo 36 y 37. No olvidemos que Serrón no quiere aprender el Evangelio, sino que está buscando hacer caer a Amulek en trampas, preguntar si este Mesías expiatorio venidero salvará al pueblo en sus pecados. Eso es una trampa. Esto es importante porque toda enseñanza, toda la venida del Mesías, trata sobre su misión expiatoria. Trata sobre la misión expiatoria. El Mesías vendrá a salvar ¿a quién? A toda la humanidad. La diferencia es si la humanidad es salva en sus pecados o de sus pecados. Amulek capta la diferencia y dice, no está claro que no está claro. Lo que dice Amulek es que obviamente Cristo va a redimir a los hombres, pero si el hombre busca la redención es admitido. Si no lo busca, no hay redención. Entonces, no está diciendo que el Mesías no va a redimir, sino sí redimirá, pero si el hombre busca la redención. Serrón lanza otra trampa en el versículo 38 sobre la existencia de un Dios. Pregunta si el Hijo de Dios es el mismo Padre Eterno. Esto era un principio de la creencia nefita. Eso creían ellos. Lo que sí tenemos que saber es que al resucitar Jesucristo, se convierte en Padre de nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Padre de todos los resucitados, de nuestros cuerpos perfectos. No resucitamos simplemente como espíritus o fantasmas. Resucitamos con un cuerpo real gracias a Cristo. En ese caso, Él es verdaderamente el Padre, pero no es el Padre de nuestros espíritus Jesucristo. Eso también tenemos que saberlo. Los dos títulos diferentes ciertamente hacen pensar que hay dos dioses. Sin embargo, cuando Amulek responde, simplemente afirma que son lo mismo. Y luego pasa al tema más importante, que es el mismo Padre Eterno vendrá a la tierra para redimir a su pueblo. Los nefitas adoraban a Dios Padre. ¿Y quién era? Jehová. Así es, Jehová. Para ellos viene el ser Padre a ser el Padre Eterno, porque es el Creador. Entonces podemos ver que mientras está en el cielo, Jehová es el Padre Eterno. Al venir a la tierra se le llama Hijo de Dios. Amulek, Hijo de Dios. Amulek se basa en la creencia nefita de que fue ese mismo Dios quien vino a la tierra. Nosotros sabemos que Jehová tiene diferentes títulos en diferentes ámbitos. Hace años recuerdo que una vez nosotros, buenos amigos de otra congregación, llamada Los Testigos de Jehová, nos saludaron para compartir el mensaje y nos preguntaron a qué iglesia pertenecíamos. Uno de los amigos le dijo que nosotros éramos testigos de Jehová. Ellos sabían que nosotros éramos mormones, así nos decían antes. Pero él dijo, no, somos testigos de Jehová. Así le dijo. Entonces todos nos quedamos mirando, ¿no? ¿Cómo? Sí. Ellos sabían que nosotros éramos mormones, pero él le dice, somos testigos de Jehová. Los testigos se quedaron sin decir nada, no sabían qué hacer, se despidieron y se fueron. Mi amigo luego dijo, también somos testigos de Jehová, porque Jehová es Jesucristo, ¿verdad? Ahí podemos ver. Podemos ver que Jehová es Jesucristo. Nosotros somos testigos de Jesucristo también. Y es verdad. Así es cuando uno conoce un poco más el Evangelio, ¿verdad? Conoce más las Escrituras. ¿Somos testigos o no somos testigos de Jehová? Por supuesto que sí. Porque ese Jehová vino obviamente, a salvar a la tierra. Ese mismo Jehová, ese mismo Jesucristo. Inmediatamente Amulek explica la misión del Mesías y vuelve a explicar
¿Por qué el Mesías no puede salvar a las personas en sus pecados? La redención llegará a aquellos que crean en su nombre y guarden sus mandamientos. Los que se arrepienten y creen son salvos. Esto debe quedar claro. A veces hemos oído decir, en su mayoría, mi mamita ha fallecido y está en el cielo con Dios, o también de arriba nos cuida mi papito, que ha fallecido. Eso no es del todo cierto. Eso es un consuelo que queremos oír, pero no es cierto, y tampoco vamos a estar diciendo a la persona que lo dice que no es verdad. Pero un santo de los últimos días no va a creer eso, ¿verdad? Aquellos que no se arrepientan no serán salvos. Para ellos será como si no se hubiera realizado ninguna redención. Amulek menciona que hay una diferencia entre la redención del pecado y la redención de la muerte. La expiación cumplirá ambas funciones. Una vez más lo digo, la expiación cumplirá ambas funciones. Pero la redención de la muerte llegará a todos, es decir, todos, pero todos resucitados, buenos y malos. Sí, buenos y malos. Hombres y mujeres, miembros de la iglesia y no miembros, ricos y pobres, aunque muchos no quieren que se resuciten los más viles hombres de la tierra. Pero todos resucitarán. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Todos resucitarán. Qué bonito, ¿eh? Todos. Así sean buenos o malos. Así dice el versículo 42, que se está marcando. Así dice el versículo 42, así dice el Nuevo Testamento, que Cristo resucitó. Sin embargo, y acá viene lo bueno y complicado, todos los que serán liberados de las ataduras de la muerte aún tendrán que presentarse ante Dios, su juez final, porque tendrán que recibir el dictamen. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo que será complicado? Porque en ese momento tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa, dice el versículo 43. Es decir, que todos seremos juzgados, todos. Piensa en el hombre más vil de la historia que ha existido, o quizás un asesino, o un violador de niños, etc. ¿Te imaginas presentarse ante Dios para ser juzgado por sus obras, sean buenas o malas? Dice el versículo 44. Y los buenos también se presentarán ante Dios y recordarán su cambio y arrepentimiento para seguir los convenios de Dios. Todos los que resuciten serán inmortales, dice el versículo 45. Todos. Cuando Amulek termina su discusión sobre la resurrección, Cesrón comenzó a temblar. Le vino aquí una tembladera. Esto indicó que el discurso de Amulek lo afectó a Cesrón, lo aceptó espiritualmente, lo afectó. Ciertamente no fueron simplemente las palabras, sino el espíritu que los acompañaba lo que provocó la reacción de Cesrón. El siguiente capítulo comienza con Alma hablando después de notar el asombro de Cesrón. Ahora sí, entramos al capítulo último, el capítulo 12. Las palabras de Amulek, dichas por el poder del Espíritu Santo, penetraron el corazón endurecido de Cesrón. El astuto abogado fue expuesto por dos hombres que sabían, a través del don de discernimiento y el espíritu de profecía, que Cesrón estaba pecando contra la luz y por lo tanto les estaba mintiendo a ellos y a los demás. Entonces veremos las enseñanzas de Alma ahora. ¿Por qué? Porque ya terminó de predicar Amulek. Ahora pasamos a Alma. Fue tan fuerte el testimonio de Amulek que Cesrón empezó a temblar, dice el versículo 1. ¿A qué creen que se debió que empezó a temblar Cesrón? ¿Recuerdan las enseñanzas de Amulek? Le dijo, todos van a resucitar. Tú también, Cesrón. Pero todos se van a presentar ante Dios en su presencia. Tú también, Cesrón. Todos se van a presentar. Y ese momento todos tendrán un recuerdo vívido de todo lo malo. Por cierto, tú también, Cesrón. Ahí es donde Dios los juzgará y dictaminará. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Cesrón? Sabiendo que lo que hacía era falso, eran mentiras y lo hacía solo por dinero. Mi amigo, llega un momento en que ya no puede ser tan duro.
por cierto, y te vas a doblegar. Reconocerás que Jesús es el Cristo. Por eso dicen las Escrituras, toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Cristo. En el versículo 2 dice que la gente se aglomera, se junta. Las personas son así. Por más que están apoyando al malo, pero si lo ven perder, se cambian de bando. La gente es así. Así somos. Alma, al hablar, va más allá. Le dice que Dios conoce tus pensamientos, Sesrón. Esto debe haber sido detonante para Sesrón. El pobre Sesrón empieza a temer más, dice el versículo 7. Empieza a temblar más, dice el versículo 7, porque se da cuenta que conocen sus pensamientos. Y si estás mal, ¿qué preguntarías? Pareciese que Sesrón se está arrepintiendo porque las preguntas las cambia para la diferencia y no está en hacer preguntas, sino en la intención detrás de las preguntas. El versículo 8 se nota el cambio de Sesrón. Le pregunta acerca de la resurrección. Alma no contesta la pregunta de Sesrón acerca de la resurrección. Alma le habla sobre el hecho de que a algunos se les da saber y otros endurecen sus corazones contra los que podrían saber en los versículos del 9 al 11. ¿Por qué? La pregunta es, entonces, ¿por qué Alma no contesta inmediatamente la pregunta de Sesrón? Tenemos que saber que Sesrón es abogado y debería conocer la ley. Él tiene acceso a las escrituras y ha aprendido a comprenderlas, pero hace una pregunta que Alma declara que ya le ha sido enseñada. Alma le está diciendo a Sesrón, ¿por qué aún no sabe estas cosas? A esa pregunta no formulada, Alma responde que él y aquellos que han aceptado ideas similares acerca de Dios han endurecido sus corazones, de modo que no entienden la palabra que se les ha dado. Al leer estos versículos uno podría decir, hermano, qué duro se les ha dado. Hermano, qué duro que es Alma con Sesrón. Le está dando duro. ¿No debería explicar con amor? Por cierto, les cuento algo, ¿ya? Antes, hace años, ya que yo vengo de la vieja escuela, pues, ¿no? De hace años. Y ya lo he dicho, ya lo he contado, pero bueno, lo recalco. Antes las capacitaciones de los líderes era de sacar chispas, ¿eh? Eran muy fuertes. Y en ningún momento sentíamos que eran duras en ese entonces, sino que lo veíamos como que teníamos que aprender. Pero ahora, ya con los millennials y tantos cambios en el mundo, las capacitaciones han cambiado. Ahora son más lights, ¿no? ¿A qué se deberá? No lo sé. Porque si no, los hermanos pues, creo que se ofenden, se sienten mal y se pueden inactivar. Son susceptibles, dice. Así no era en mi época. Pero bueno, creo que en la época de muchos. Antes pero sacaba chispas. Yo recuerdo a muchas autoridades que llegaban y aprendíamos, salíamos edificados al final. Así eran las enseñanzas. Bueno, volviendo a Alma y a Sesrón, ¿fue o no fue duro? Para que no se sientan mal Sesrón, Alma se involucra también en el versículo 13 que se está marcando. En el versículo 13, si nuestros corazones se han endurecido, le dice, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, seremos condenados, le dice. Seremos condenados. ¿Fue duro o no? Alma le dice, en otras palabras, mi querido Sesrón, así le dice, mi querido Sesrón, estoy siendo duro porque yo también fui como tú. Sí, amigo Sesrón, yo también fui rebelde como tú, pero he cambiado. Me arrepentí. ¿Y cómo? Bueno, un ángel se me apareció y me hizo temblar, así como tú estás temblando. Y me hizo estremecer y caí desmayado. Casi me muero. Alma también acusa al pueblo de Amonía de rechazar los principios verdaderos y de tener corazones endurecidos. Por lo tanto, nuestras palabras nos condenarán, dice el versículo 14 que se ha marcado. Sí, todas nuestras obras nos condenarán, dice el versículo. El juicio de la mano de Dios no se basa en eventos sociales. Así es.
El juicio de la mano de Dios no se basa en eventos o criterios externos, sino en lo que hemos llegado a ser. Si hemos endurecido nuestro corazón y no permitimos que el arrepentimiento se apodere de nosotros, seremos juzgados de acuerdo con ese endurecimiento de nuestro corazón. Entenderemos que cuando estamos ante Dios, nuestra culpa será nuestra y no podemos culpar a nadie más por nuestra impureza ante Dios. En ese tiempo final ocurrirá una división entre el bien y el mal. Si no nos hemos vuelto buenos, no podremos resistir su presencia. Nosotros sabemos que hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física se supera automáticamente, pero la segunda muerte, como lo llama Alma, en el versículo 16, se supera condicionalmente. Para la muerte espiritual hay condiciones si queremos superarla. Hermanito, ¿pero los grados de gloria? Alma no habla de eso. Eso lo veremos más adelante, o quizás en Doctrina y Convenios. Para este pueblo, Alma les dice que tenían que elegir el arrepentimiento o la destrucción. Y la destrucción sería real. En realidad solo tenían dos opciones: arrepentirse y sobrevivir, o permanecer sin arrepentirse y ser destruidos. Bueno, al parecer Cesrón queda muy mal porque en el versículo 20 se habla de un tal Antiona. Es bueno saber que estos nombres de las personas Antiona y Cesrón, tenían significado en base a las monedas vistas en Alma capítulo 11. Sí, así como lo escucha. Cesrón significa el hombre de plata. No solo fracasa en atrapar a Amulek y Alma, sino que es reemplazado por Antiona, que significa el hombre de oro. Antiona decide por la afirmación de que todos deben resucitar de entre los muertos para volverse inmortales. Utiliza las escrituras para mostrar que a Adán y Eva se les prohibió el acceso al árbol de la vida después de que fueron expulsados del jardín, precisamente para que no pudieran vivir para siempre. Y esto es verdad, eso ya lo hemos visto. Entonces, la diferencia entre Alma y Antiona radica en la naturaleza de la muerte. Que haya muerte en este mundo no significa que Dios haya querido que la muerte sea permanente. Vivir para siempre en la mortalidad es una condición diferente a vivir para siempre como un ser resucitado. Antiona cometió el error de limitar su visión del plan de Dios. Alma explica el plan básico de salvación. No lo explica todo, pero sí lo básico. Esto es doctrina y prestemos mucha atención. Lo que se tiene que saber es que el plan de salvación estaba en funcionamiento antes de la fundación del mundo, antes de Adán y Eva. Si Adán y Eva y toda la humanidad vivieran para siempre en estado mortal, no tendrían la oportunidad de entrar en la presencia de Dios, porque estarían involucrados para siempre al estado temporal. Esta vida no está destinada a ser permanente. Está destinada a ser un campo de entrenamiento temporal para algo diferente, algo indescriptiblemente mejor. Entonces, cuando alguien de nosotros muere, está cumpliendo parte del plan. ¿Nos debemos sentir tristes? ¿Sí o no? Por supuesto que nos sentimos tristes, pero tampoco vamos a renegar contra Dios, porque si no, no entenderíamos el plan de Dios. La vida en este estado mortal no es simplemente para ser vivida, sino que es una oportunidad para mejorar nuestras almas y no para desperdiciarlas. Por lo tanto, la humanidad necesitaba saber acerca de las cosas que Él les había designado. Es decir, necesitaban comprender la grandeza del plan y cómo se extendía más allá de esta mortalidad. ¿Y cómo se hizo? Jehová envió ángeles
para entregar el mensaje, dice el versículo 29. Y por lo tanto el Evangelio se hizo conocido, en términos que los nefitas podrían entender más fácilmente. Se declaró la ley de Moisés. Sin embargo, esto no fue todo, porque también existe la posibilidad de la muerte espiritual. Esa posibilidad también requería un remedio mediante el plan de Dios. Y ese es el plan de redención o la expiación, dice el versículo 30. Es aquí donde entra el albedrío de las personas entre elegir si lo acepta o no el plan de Dios. No solo se nos ha dado la capacidad de elegir, sino también las pautas para tomar las decisiones que nos llevarán a presentarnos sin pecados ante Dios en el último día. ¿Y eso es con qué? Con los mandamientos, dice el versículo 32. Dios sabía que no siempre podíamos elegir bien. A veces debemos aprender de nuestros errores. Ese es el plan de redención. Eso es invocar el nombre del Señor. Eso es invocar prácticamente o estar pidiendo siempre que invocar el nombre del Hijo, el nombre del Señor, que es el Mesías expiatorio que viene. La promesa es que aquellos que se arrepienten y no endurezcan su corazón pueden recibir la misericordia y el perdón a través de su arrepentimiento. Sin embargo, Alma elige sus palabras con mucho cuidado porque el pueblo de Amonía no está arrepentido y ha endurecido su corazón. Por lo tanto, termina diciendo que aquellos que endurezcan sus corazones, aquellos que sean como el pueblo de Amonía, serán destruidos, dice el versículo 35. Esta vez no se promete una destrucción temporal, sino eterna, dice el versículo 36. Para que esto no suene demasiado duro, debemos recordar que Alma habla en términos absolutos. Es cierto que si uno no se arrepiente, queda separado de Dios. Puede que no sea cierto para todos en armonía, y la revelación moderna nos ayuda a comprender que la oportunidad de arrepentirse se extiende más allá de esta vida. Aún así, ese no es el mensaje de Alma, aún así, ese no era el mensaje que Alma estaba transmitiendo. Estaba dando un ultimátum de que eligieran entre el bien y el mal. ¿Y por qué? Porque este pueblo se creía pues buenísimo en todo, es decir, no sabían que los lamanitas eran superiores a ellos y los matarían. Dios quería salvarlos, pero también quería que lo invoquen y lo reconozcan, y el pueblo no quiere. Entonces, ¿cómo se les ayuda? Por eso Alma les da el ultimátum. La elección final es del pueblo, como debe ser. Pueden optar por endurecer sus corazones y ser cortados, o elegir el arrepentimiento y ser permitidos en el descanso de Dios. En última instancia, esas son las dos únicas opciones. Esas son las dos únicas opciones que tenemos cualquiera de nosotros. Puede que tengamos más tiempo que en esta vida para tomar la decisión, pero eventualmente estaremos con Dios o lejos de Dios. Y eso nosotros lo decidimos. ¿Qué te pareció esta maratón de capítulos y enseñanzas? ¿La disfrutaste? Quizás te perdiste, quizás. Si es así, vuélvelo a escuchar, mi hermano. Yo sí la disfruté, espero que tú también, mi buen amigo o mi buena amiga. Depende cuánto tiempo ya tengas leyendo las escrituras para entenderlas un poco más fácil y puedas conocer, depende de lo que tú conozcas, el Evangelio. Y te van a aparecer las escrituras más fáciles o más difíciles. Si te pareció difícil, vuélvelo a escuchar. Si te pareció fácil, qué bueno, mi amigo. Te felicito y a seguir adelante, esperar la próxima clase. Las escrituras están para disfrutarlas y para poder aprender, para poder pensar en lo que leemos. Pensemos en ese pueblo de Amonía que no quería arrepentirse. Quizás se parezca a nuestras ciudades, a nuestras comunidades. Quizás seamos como ellos. Y si Alma estuviese en este tiempo, o Amulek, ¿qué nos diría? Y lo más importante es, ¿de qué lado estaríamos? Que podamos arrepentirnos y poder siempre estar al lado del Evangelio. Y que podamos anhelar y desear estar al lado del Señor.
Que tengamos una bonita semana. Gracias por acompañarme, mi hermano. Gracias por permitirme compartir un poquito más del Evangelio. Te invito a que me sigas acompañando y la próxima semana nos vemos. Muchas gracias. Gracias.